Pregunta 12. ¿En cuál de las siguientes alternativas es menos probable el parto vaginal? A. En la presentación de cara con el mentón anterior. B. Asinclitismo posterior. C. Presentación de frente. D. Presentación compuesta. Y E. La posición occipital posterior. Vamos a ampliar algunas cositas referente a la pregunta anterior, en la cual ya habíamos visto los diferentes tipos de flexiones que puedan ocurrir. ¿Ok? El manejo que vamos a tener cuando tengamos una presentación de cara va a estar supeditado a, digamos, la variedad de posición y presentación que pueda tener esta. Habíamos mencionado que el punto guía es el mentón. Entonces, en primer término, si nosotros valoramos que hay una desproporción fetopélvica en una presentación de cara, esta debe culminarse por una vía abdominal, es decir, por una cesárea. Si la variedad de presentación y posición apunta a que el mentón está colocado o posicionado en una, digamos, situación anterior, ¿ok? Esto puede indicarnos que podríamos ir todavía a la vía vaginal. Sin embargo, cuando el mentón es posterior, estas gestaciones deben determinarse por la vía abdominal alta, ya que es imposible la rotación y que se culminen con los mecanismos del parto para que finalmente ese producto sea expulsado vaginalmente. El asinclitismo está referido a que normalmente la sutura sagital, es decir, aquella que limita los dos parietales, debe de descender equidistantemente hacia el promontorio y hacia el pubis. Cuando esta estructura, esta sutura, se ve pues que baja de una manera anómala, ya sea dirigiéndose hacia el pubis o sea dirigiéndose al promontorio, esto nos representa el llamado asinclitismo, que es anterior cuando la sutura sagital se dirige hacia el promontorio sacro y lo que tactamos al tacto vaginal es pues el parietal anterior. Y el asinclitismo es posterior cuando la sutura se dirige hacia el pubis y lo que se tacta es el parietal posterior. Estos asinclitismos muchas veces pueden traer como consecuencia trabajos de partos disfuncionales, enlentecimiento y muchas veces la decisión de culminar la gestación por una cesárea. Sin embargo, otros pueden progresar y producirse la expulsión vaginal sin ninguna otra alteración. En cuanto a las otras alternativas que presentaba el problema, se mencionaban las presentaciones compuestas. Estas son presentaciones infrecuentes y se ven pues cuando una o ambas extremidades van a ingresar al canal del parto simultáneamente con el punto de presentación. Es decir, de repente la presentación es cefálica, pero muchas veces la manito o todo el brazo, todo el miembro superior sobre todo va o se presenta previamente a esta presentación cefálica, por ejemplo, o también puede suceder cuando es una presentación podálica. Lo más frecuente es que se combine la presentación de vértex con la mano, y esto incluso podría traer como consecuencia que haya otra complicación asociada como es el prolapso de cordón. Pero generalmente la mayoría de estos no interfieren con la evolución normal del parto y el producto es expulsado finalmente vía vaginal. Ya habíamos visto en las preguntas anteriores que la presentación de frente es una presentación que ofrece un diámetro muy amplio, imposible de dar pues digamos una expulsión vaginal, y la posición occipital posterior no siempre persiste como tal, muchas veces logra la rotación. Acá la presentación es de vértex y en otras oportunidades sí tenemos la necesidad de terminar por vía alta o por vía cesárea el embarazo. Entonces la alternativa para esto, lo menos probable pues para un parto vaginal, es la presentación de frente. Pregunta 13. ¿Es contraindicación absoluta para inducir el trabajo de parto? A. La desproporción cefalopélvica. B. El embarazo múltiple. C. La gestación múltiple. D. La enfermedad cardíaca materna. O E. El polidramios. Dentro de las alternativas que podemos ver acá, tanto la B como la C es lo mismo, son sinónimos, tanto embarazo como gestación múltiple. Si bien la contraindicación para inducir el trabajo de parto es relativa, cuando uno adopta esta posición debe tener mucho cuidado por las complicaciones que puedan presentar. La enfermedad cardíaca materna puede establecerse de diferentes grados. Generalmente la mayoría de estas pueden culminarse por vía vaginal con inducción del trabajo de parto, sobre todo pues cuando la enfermedad no es muy avanzada,
porque muchas veces cuando la enfermedad cardíaca tiene una clase funcional muy alta, muchas veces se pierde la gestación o hasta se pierde la vida materna. El polidramnios también es otra entidad en la cual cuando nosotros querramos inducir el trabajo de parto por alguna razón, debemos de hacerlo con mucho cuidado, ¿ok? Es una contraindicación relativa, pero la que definitivamente sí es una contraindicación absoluta es la alternativa A, es decir, la desproporción fetopélvica. La terminología con la cual se conoce actualmente esta alteración y no solo cefalopélvica. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar incluso hasta complicar esta gestación con una rotura uterina, entonces no se puede inducir el trabajo de parto ante esta eventualidad. Pregunta 14. En relación a la episiotomía, la incisión medio-lateral tiene sus ventajas respecto a la medial porque es A, menos hemorragia, B, menos dehiscencia, C, menos dispareunia, D, fácil de suturar o E, menos extensión. La episiotomía, la única que en realidad deberíamos hacer es la mediolateral. Este es un procedimiento que nos va a permitir ampliar la parte de salida del canal del parto, es decir, la vagina y la vulva, sobre todo pues cuando estamos en el segundo periodo del trabajo de parto, es decir, en el expulsivo, ¿ok? Y lógicamente cuando vemos pues que la amplitud del canal es muy pequeña o está muy tensa. Por lo general se debe hacer solo una episiotomía, es decir, debe ser única, pero muchas veces podemos hacer incluso hasta doble episiotomía cuando el caso así lo requiera, ¿ok? En general se hace la episiotomía cuando pues vemos que el embarazo tiene un producto un poco grande o está en presentación podálica, o la labor del parto va muy rápidamente, o por alguna razón necesitamos instrumentar el parto. Además, la episiotomía nos ayuda a aumentar la velocidad del periodo en el cual estamos, cuando pues la labor del parto va muy lenta o cuando hay agotamiento materno. Debemos hacer una anestesia a nivel local, en la cual anestesiamos piel y músculos y también mucosa vaginal. Repito, la única que debería hacerse es la episiotomía mediolateral. La mediana es aquella que va desde la horquilla posterior en dirección al ano, y en realidad esto que ustedes ven en la animación no es una mediolateral, sino es una lateral, que también es peligroso porque por este transcurrir en esta dirección podemos lesionar la glándula de Bartolino o podemos lesionar el canal de esta glándula. Es decir, la única que deberíamos hacer es la mediolateral, que va desde la comisura posterior dirigido pues en un ángulo de 45 grados. En esta forma nosotros lo que vamos a cortar fuera de la piel y la mucosa vaginal es sobre todo el músculo bulbo cavernoso y el músculo transverso superficial. Sin embargo, a veces, de acuerdo a la anatomía, podemos incluso llegar a cortar algunas fibras del músculo transverso profundo, pero lo fundamental es cortar las fibras del bulbo cavernoso y del transverso superficial. Ahora, dentro de las alternativas que tenemos, la episiotomía media o medial, como ustedes están viendo, es la que causa menos hemorragia, menos dehiscencia en el futuro, menos dolor con las relaciones sexuales y lógicamente es más fácil de suturarla. Todo eso en relación con la mediolateral. Pero la mediolateral tiene la gran ventaja, y por eso se prefiere hacerla, que podemos ampliarla, o en el peor de los casos, cuando no protegemos adecuadamente el periné, esta se puede extender sin temor a lesionar sobre todo el esfínter anal y la mucosa rectal. Por lo tanto, dentro de las alternativas para esta pregunta que se ha pues recolectado del banco de preguntas, no hay una alternativa que podamos marcar, porque no es menos la extensión que se puede hacer, al contrario, se puede extender más sin lesionar ninguna otra estructura. Pregunta 15. Gestante de 18 semanas acude por pérdida de líquido amniótico sin contracciones uterinas. Antecedente de 2 partos inmaduros a las 27 y 25 semanas, precedidos de rotura de membrana sin contracción uterina. El diagnóstico más probable es: esto es una hipoplasia uterina, este es un útero arcuato, es un útero bicorne, es una miomatosis uterina o es una incompetencia cervical.
Todas estas entidades que mencionan las alternativas finalmente nos pueden dar pérdida del embarazo o también nos pueden dar rotura prematura de membranas, como en este caso de una mujer que ya a las 18 semanas tiene pues prácticamente un aborto inevitable y que ha tenido el antecedente pues de ya 2 pérdidas a las 27 y 25 semanas precedidas por una rotura prematura de membranas. Entonces tenemos que hacer una breve revisión sobre todo en cuanto a las alteraciones morfológicas del órgano uterino. Recordar que para que se formen los genitales internos en la mujer, por las, digamos, las señales que se van a dar a través o supeditados al sexo genético que va a tener el producto, nosotros tenemos acá en coloración lila los llamados cordones paramesonéfricos, porque están al costado de los mesonéfricos, o también conocidos como los conductos de Müller. Y los mesonéfricos son conocidos como los conductos de Wolf. Los conductos de Wolf son los que al final van a dar el aparato genital masculino y los de Müller el aparato genital femenino. Es decir, que en una primera etapa, durante la segmentación y entrando a la etapa embrionaria en el ser humano, se tiene la potencialidad de producir los 2 aparatos genitales. Sin embargo, cuando el producto estaba dirigido a ser un producto fenotípicamente femenino, los conductos mesonéfricos en algún momento van a regresionar y desaparecer casi en su totalidad, en la mayoría de veces, ¿ok? Y los conductos paramesonéfricos o los de Müller comienzan a unirse o a juntarse o a fusionarse medial y distalmente para finalmente constituir pues el cuerpo uterino, las trompas y la parte superior de la vagina, es decir, el sistema canalicular femenino. Nosotros podemos ver entonces que un desarrollo normal del aparato genital femenino implica, pues, sobre todo a nivel canalicular, la fusión de estos conductos, fenómenos de reabsorción y finalmente la conformación del útero, el cuello y el tercio superior de la vagina, ya que los 2 tercios inferiores de la vagina tienen otra derivación embriológica. Entonces, puede haber una falla en la fusión y esto va a depender de su extensión, dándonos pues los llamados úteros didelfos, los bicornes o los arcuatos o arqueados, de acuerdo a la falla donde haya ocurrido la fusión, es decir, muy baja, pocamente baja o apenas en el defecto de la fusión. También tenemos la falla en la absorción, porque cuando se juntan los 2 conductos de Müller debe haber una reabsorción de la parte medial. Y cuando esto no ocurre, van a ocurrir pues o se va a dar el útero septado y el útero con un tabique intermedio. Finalmente, los fenómenos hipoplásicos nos van a dar a que regresione parte del conducto dando un útero con un cuerno rudimentario o quizás un unicornio como habíamos visto. Por otro lado, las alteraciones a nivel de la tonicidad del cervix me puede dar lo que llamamos la incompetencia cervical, en la cual la mujer cuando quede gestando, por los fenómenos simplemente de la presión hidrostática de la cavidad intrauterina por la gestación que alberga, va a hacer que el cervix no soporte el contenido, comiencen a protruir las membranas y puede ocurrir la rotura prematura de membranas, o puede ocurrir el aborto inevitable y finalmente la expulsión fetal. La incompetencia cervical requiere, cuando es reconocida tempranamente durante la gestación, una cirugía conocida como el cerclaje, la cual se hace con una sutura o una banda, una cinta no reabsorbible, para que esto de alguna manera pueda soportar toda la presión intrauterina que trae como consecuencia la gestación. Por lo tanto, la respuesta o el diagnóstico más probable ante este caso sería el que la paciente o el que esta mujer padezca de una incompetencia de cervix. Pregunta 16. Gestante de 30 semanas, mientras dormía, presenta un sangrado vaginal de aproximadamente 30 centímetros cúbicos, rojo rutilante. Los movimientos fetales están disminuidos, no presenta contracciones uterinas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esa es una placenta previa, es la rotura del seno marginal, es el abruptio placentae, la vasa previa o la rotura uterina.
Como ustedes están viendo, todas estas entidades que se mencionan están en relación sobre todo a lo que conocemos como las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. El cuadro clínico de la placenta previa, cuando ésta se expresa clínicamente, es bien característico, sobre todo pues comandado por el sangrado genital. Un sangrado que no se acompaña con dolor, por lo general aparece durante el reposo, es decir, la mujer está descansando o está durmiendo, y el hecho pues de sentir un calor entre las piernas hace que se despierte y vea pues que hay un sangrado, el cual generalmente es rojo rutilante, y de acuerdo pues a su presentación cuando se expresa puede ser intermitente. Ante un sangrado genital en una mujer gestante, simplemente debemos hacer la inspección de los genitales, evitar hacer pues la especulocoscopía y el tacto vaginal, porque esto puede ser contraproducente, por lo tanto debemos evitarlo, ¿ok? Y ya las maniobras de Leopold demostraremos presentaciones y situaciones viciosas. La auscultación de los latidos fetales por lo generalmente es normal. A diferencia de las implantaciones normales, como ustedes habíamos visto de la placenta en el fondo, la placenta previa, que tiene una implantación muy cercana al orificio cervical interno, cuando se expresa clínicamente, necesariamente tiene que desprenderse el corchón placentario para que haya la ruptura de estas pequeñas arteriolas, comience a haber el sangrado y finalmente este se exprese a través pues del cervix, la vagina y el exterior. Y dentro de todas las causas de hemorragias o sangrados de la segunda mitad del embarazo, las podemos agrupar en causas no obstétricas, es decir, de estirpe o índole ginecológico, como son la cervicitis, los pólipos, el cáncer de cuello y vagina asociado a la gestación, o laceraciones vaginales o inflamaciones de este órgano, las cuales pues como grupo son realmente infrecuentes. De entre las causas netamente obstétricas, a la cabeza están estas tres: la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta, o conocido también como el abrupto placentae, la rotura uterina y con mucho menor frecuencia la vasa previa y la rotura del seno marginal. El diagnóstico diferencial entre las tres primeras o entre las tres más frecuentes, como es la placenta previa, el DPP y la rotura, básicamente pues está dado porque la primera se presenta sin dolor, mientras que las otras dos tienen que haber dolor necesariamente. El tono uterino está normal en la placenta previa y está alterado en las otras dos. Y la hemorragia generalmente es rojo rutilante cuando existe en la placenta previa y es oscura tanto en el DPP como en la rotura uterina. Y digamos pues desde el punto de vista fetal, la más benigna es la placenta previa, que generalmente salvamos al feto, mientras que en el DPP habitualmente está muerto y en la rotura generalmente lo perdemos. Y de entre las otras alternativas que se mencionaba está, por ejemplo, la vasa previa, que está condicionada a una anomalía de inserción del cordón umbilical llamado la inserción velamentosa, es decir, en la cual el cordón umbilical se va a insertar en la torta placentaria mediante los vasos, no mediante todo el tronco del cordón, ¿ok? Y esto, cuando está asociado sobre todo a implantaciones bajas de la placenta previa, estos vasos pueden transcurrir incluso por las membranas a través del orificio cervical interno, lo cual va a ser muy peligroso porque sobre todo en el trabajo de parto, cuando ocurra la rotura de las membranas, ya sea esta artificial o sea espontánea, esta rotura rasga estos vasos y fácilmente el producto se desangra y llega a fallecer obteniendo un natimuerto. Y por último está la rotura del seno marginal, que dentro de los sangrados de la segunda mitad del embarazo es lo más benigno. El seno marginal es un grupo venoso, ¿okay?, que se encuentra en la periferia de la placenta y se puede romper este seno en dos etapas de la gestación. Lo más frecuente es que ocurra durante el parto, en el 60-70%, en el cual hay una pérdida entre 100 máximo 200 centímetros cúbicos de sangre roja rutilante, pero nunca compromete pues la salud tanto de la madre como del feto. Y la rotura del seno marginal también se puede dar antes del parto, con un sangrado rojo, indoloro y repetitivo, y el diagnóstico se hace por el estudio anatomopatológico. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 16 es que estamos frente a una placenta previa. 17. ¿Cuál es el comportamiento de la vellosidad en la placenta increta? A. Está adherida al miometrio. B.
se introduce en el miometrio pero no lo atraviesa. C, atraviesa el miometrio y llega a la serosa. D, invade a la serosa vesical. O E, invade al músculo vesical. La placenta increta está pues inmersa en lo conocido como una patología muy peligrosa, que es el acretismo placentario, que por definición pues es una adherencia normal de una parte de la placenta o de toda quizás hacia la pared uterina, e histológicamente se ve pues que hay ausencia parcial o completa de la decidua basal. Los tipos que tenemos reconocidos de acretismo placentario son tres. En primer término está la placenta acreta, que es la más frecuente, en alrededor del 80% de los casos, y acá se ve pues que la inserción de la placenta al miometrio es muy firme, pero no llega a invadir las vías miometrales. El segundo grado, el segundo tipo, viene a ser la placenta increta, con un 15%, en el cual, como ustedes ven, las vellosidades comienzan a invadir ya el miometrio, pero no lo superan, ¿ok? O no lo invaden totalmente, para llegar a lo concerniente a la placenta percreta, en un 5%, que es lo más peligroso, o el grado máximo de acretismo placentario, en el cual ustedes pueden ver que las vellosidades lo atraviesan totalmente el miometrio, atraviesan el perimetrio y muchas veces pueden anclarse en órganos vecinos, como es la vejiga o como es el recto. Además, por la extensión, la clasificación del acretismo placentario puede ser de tres formas. Focal, cuando simplemente son pequeñas áreas las que tienen una gran adherencia hacia pues, el lecho que lo sustenta. Cuando es parcial, es que uno o más cotiledones están involucrados, y la total, el acretismo total, es cuando toda la superficie placentaria pues, está adherida de manera anómala. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. La vellosidad se introduce en el miometrio, pero no la atraviesa, en lo que se refiere a la placenta increta. Pregunta 18. Paciente de 32 semanas de gestación, presenta hemorragia vaginal oscura y escasa. El útero está hipertónico y hay ausencia de latidos fetales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Rotura uterina, placenta previa, rotura de la basa previa, desprendimiento prematuro de placenta o la placenta de inserción baja. Entonces acá ya vemos otro tipo de sangrado o hemorragia de la segunda mitad del embarazo, y va de la mano con lo concerniente al desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada, lo cual generalmente se hace por, digamos, un diagnóstico clínico de acuerdo a la sintomatología y signología que traiga la gestante complicada. En este caso, la paciente se va a presentar con un sangrado o a veces una franca hemorragia vía vaginal, un sangrado de tipo oscuro sobre todo. Al inicio va a presentar cierta incomodidad de la paciente, algo le molesta a nivel abdominal, caracterizado sobre todo por dolor, y después pues definido como contracciones que finalmente van a llevar a una hipersensibilidad uterina y finalmente a una hipertonía uterina, en la cual pues incluso no va a haber etapas de relajación, es decir, no va a haber diástole uterina ante esta eventualidad. Esto trae como consecuencia de que muchas veces, si conocemos a la paciente o la tenemos controlada, vemos pues que como que pudiera aumentar la altura uterina. Y a nivel fetal, valorado esto mediante la ocultación de los latidos cardíacos fetales, determinamos pues estadios de sufrimiento fetal, o lo que es peor, incluso podemos tener la pérdida del producto. Por lo tanto, este cuadro clínico que nos presenta la pregunta 18 está en relación a un desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertada. Pregunta 19. Puérpera de 37 años con antecedente parto gemelar. Inicia un sangrado vaginal profuso luego del alumbramiento. El diagnóstico más frecuente es A, esto es una rotura uterina; B, es una laceración del cuello uterino; C, es una atonía uterina; D, es retención de restos placentarios; o E, esto es una coagulopatía. En este caso tenemos un antecedente importante, que se trata de un parto vaginal después de la expulsión de 2 fetos. Se ha culminado el parto, ya que nos menciona que el sangrado que aparece ocurre después del alumbramiento, es decir, después que se ha expulsado la placenta y todo el resto de los anexos.
Entonces estaríamos frente a lo que nosotros definimos como una hemorragia posparto, la cual se define con una pérdida mayor a 500 centímetros cúbicos de sangre después de que ha ocurrido el parto, es decir, que después que terminaron los 3 periodos. Acá no importa si es una primípara o es una multípara, todas están englobadas dentro de una misma definición, y las hemorragias posparto por lo general complican la quinta parte de los partos. Para nosotros determinar la causa, la etiología de estos sangrados, podemos usar esta mnemotecnia, conocida como la mnemotecnia de las T's. En primer lugar tenemos la T de tono, y esto va referido que como causa lo provoca la atonía uterina, y de hecho es el grueso en la presentación de las hemorragias en cuanto a su frecuencia, con un 70%. La otra T es la T de trauma, en la cual va a haber laceraciones a nivel del canal del parto, rotura uterina, inversión del útero, formación de hematomas, etcétera, etcétera, y esto representa una frecuencia del 20%. Para la tercera, T dentro de la mnemotecnia es la de tejido, cuando ha ocurrido un alumbramiento anómalo y existe la retención de la placenta o de las membranas, o también de un tema que hemos estado tocando en preguntas anteriores, como es el acretismo placentario. Esto, por suerte, tiene menos frecuencia, el grupo es más o menos en 9%, y por último, con una frecuencia casi despreciable, es la T de trombina, es decir, cuando existe alguna coagulopatía que posteriormente a que culmine en parto, me trae como consecuencia un sangrado profuso, y generalmente esto lo detectamos cuando hacemos un control prenatal adecuado, sobre todo por los antecedentes patológicos que nos traiga la paciente. Por lo tanto, lo que debemos de tener en cuenta es lo referente a la atonía uterina, es decir, la flacidez que va a ocurrir a nivel de la musculatura uterina y que provoca una hemorragia. Por lo tanto, debemos estar prevenidos ante las potenciales causas que me pueden llevar finalmente a una atonía uterina y la producción de una hemorragia posparto. Y acá las podemos clasificar como aquellas entidades que me van a traer como consecuencia una sobredistensión del órgano, es decir, del útero, y esto supeditado, por ejemplo, a productos muy grandes como son los macrosómicos, o al embarazo múltiple, como nos mencionaba el problema, o también o una alteración como es el acúmulo de mucho líquido amniótico y polidramnios. Todas estas entidades traen como consecuencia una sobredistensión de la musculatura y finalmente una fatiga del músculo. Pero también la fatiga del músculo uterino puede estar supeditado a un parto muy rápido, que dure en todos los periodos menos de 1 hora, por ejemplo en las multíparas, o menos de 2 horas en las primíparas, lo cual lo conocemos como un parto precipitado, que lógicamente nos va a traer consecuencias en cuanto a las alteraciones o a las laceraciones del canal, pero el parto ha sido tan rápido que finalmente la musculatura queda agotada y no logra después tener un tono como para dar ese fenómeno hemostático después de la expulsión placentaria. O también aquellos partos que han sido muy largos, las hemos tenido en trabajo de parto, digamos, prolongado a las gestantes, y finalmente el músculo se cansa y posterior a la expulsión placentaria no logra contraerse adecuadamente. También la multiparidad, pero sobre todo la gran multiparidad, es decir, aquellas mujeres que han tenido 6 o más partos, es condicionante de una fatiga uterina. Y los fenómenos infecciosos, a la cabeza la rotura prematura de membranas, o el establecimiento ya de una complicación de la primera, es decir, la coriomionitis, trae como consecuencia que el músculo uterino no se contraiga adecuadamente. O alteraciones anatómicas, como por ejemplo la formación de tumores benignos, como son los miomas, o aquellas anomalías uterinas que mencionamos en preguntas anteriores, como son los úteros arcuatos, los úteros septados, los úteros hipoplásicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo más probable es que esta mujer, después de haber expulsado 2 fetos y tener una hemorragia, es que nos presente una atonía uterina. Pregunta 20. Mujer de 38 años, primigesta de 31 semanas, con rotura prematura de membranas de 2 días de evolución, afebril y no hay labor de parto. Diagnóstico de coriomionitis subclínica. A. Disminución de los movimientos fetales. B. Glucosa menor de 45 mg/% en el líquido amniótico. C. Un test no estresante reactivo. D. Hipersensibilidad uterina.
perfil biofísico de 6/8 con oligohidramnios. La corioamnionitis está definida como aquella invasión por gérmenes, por microbios de la cavidad amniótica, la cual por lo general es una cavidad, digamos, que está impermeabilizada hacia el exterior y que normalmente es estéril, es decir, no hay la presencia de gérmenes justamente por esta impermeabilidad y porque existen también elementos bacteriostáticos a nivel del líquido amniótico que preserva pues todo este ambiente sin ningún tipo de gérmenes. Pero cuando hay la invasión microbiana y esta se presenta o se manifiesta clínicamente por sintomatología o signología a nivel materno, acá estamos ante una corioamnionitis, que la mayoría de las veces está supeditada a rotura prematura de membranas, sobre todo prolongadas, es decir, aquellas que han pasado un tiempo o un periodo de latencia mayor de 24 horas. Sin embargo, se desprenden otras definiciones, como es simplemente la infección intraamniótica, la cual se debe demostrar por un cultivo positivo, el líquido amniótico obtenido mediante amniocentesis, no mediante la toma de una muestra a través de la especuloscopía. Entonces acá simplemente podemos demostrar el crecimiento de algún germen en el líquido amniótico, pero ni siquiera hay pues el establecimiento de una, digamos, corioamnionitis clínica, la cual es un cuadro caracterizado básicamente por fiebre y otros síntomas y signos característicos en la gestante. Pero también existe la corioamnionitis histológica y generalmente esta va de la mano con el tenor de la pregunta del problema, es decir, la llamada corioamnionitis subclínica, en la cual no se da ningún tipo de sintomatología y lo que se encuentra al estudio anatomopatológico es aquel infiltrado leucocitario de las membranas fetales y de la placenta. El cuadro clínico de la corioamnionitis básicamente es la fiebre materna mayor de 38 grados centígrados, hay taquicardia a nivel de la madre. Esto da una respuesta a nivel fetal con taquicardia también en el producto, ¿ok? Y va a haber una sensibilidad abdominal, sensibilidad uterina, justamente pues porque hay una cavidad totalmente infectada. El líquido amniótico es maloliente, a veces francamente purulento, y en el laboratorio sobre todo se demuestra una leucocitosis materna, que cuando la gestación está ahí en el tercer trimestre, esta debe superar los 15.000 milímetros, 15.000 leucocitos por milímetro cúbico, y sobre todo pues demostraba la desviación izquierda. Por lo tanto, el diagnóstico de corioamnionitis subclínica tiene que hacerse básicamente por los hallazgos anatomopatológicos, porque no hay expresión clínica. Por lo tanto, ninguna de las alternativas que se describen, ¿ok?, tendría pues una respuesta correcta. Pregunta 21. Gestante de 37 semanas con dolor en el epigastrio. Tiene una presión arterial de 140/90 milímetros de mercurio. Albuminuria, una cruz, ponderado fetal 1500 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta es una preeclampsia leve, es una hipertensión gestacional severa, es una hipertensión gestacional leve, o es una preeclampsia sobreagregada, o es una preeclampsia severa. Para esto nosotros debemos establecer los criterios o las definiciones actuales que van de la mano con el tema relacionado a hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, hoy en día se cataloga a una gestante como hipertensa cuando pues se le encuentra una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 90. Esto tomada por lo menos en 2 oportunidades con una separación de al menos de 4 horas. Y que la mujer haya permanecido sentada en reposo, sin la ingesta de ningún medicamento, etcétera, etcétera. Pero existen eventualidades en las cuales las pacientes se les detecta una presión diastólica mayor a 110, en este caso ya se le cataloga como una gestante hipertensa y no es necesario pues una segunda toma. De esto se desprenden las definiciones de preeclampsia leve y preeclampsia severa, definiciones actuales, en la cual la preeclampsia leve es definida cuando la presión o cuando la gestante es hipertensa, pero sus cifras tensionales, la sistólica no supera los 160 milímetros de mercurio y la diastólica no supera los 110 milímetros de mercurio. Pero acá necesariamente debe haber una ausencia de daño de órgano blanco, es decir, no deben establecerse criterios de severidad. Y lógicamente, como estamos hablando de preeclampsia, estas cifras tensionales elevadas deben acompañarse con una proteinuria cualitativa desde las trazas hasta una cruz cuando se hace pues esto con la prueba del ácido sulfosalicílico.
es decir, ya hay una proteinuria significativa. Y la preeclampsia severa se establece cuando las tensiones arteriales superan los 160 milímetros de mercurio, la sistólica, o los 110 milímetros de mercurio, la diastólica, o cuando establezca cifras de presión o de preeclampsia leve, pero que haya evidencias de daño de órgano blanco o los criterios de severidad estén establecidos. Además, para la preeclampsia severa, la proteinuria cualitativa debe de catalogarse de 2 a 3 cruces. Y el compromiso de órganos blancos se manifiesta sobre todo por oliguria, por elevación de la creatinina sérica, el edema pulmonar, disfunción hepática, trastorno de la coagulación o ascitis. Y laboratorialmente los demostramos cuando la proteinuria es mayor o igual a 2 gramos, cuando hacemos la proteinuria en 24 horas, o cuando usamos las tiras reactivas, esta debe superar las 2 cruces. Además, un criterio de severidad son el compromiso neurológico que se puede presentar, y esto está sobre todo catalogado cuando hay una cefalea persistente que ni siquiera se logra controlar con la administración de antihipertensivos, o cuando hay alteraciones visuales como son los escotomas. Además, cuando el recuento de plaquetas es menor a 100.000 células por milímetro cúbico, o existe evidencia pues de una anemia hemolítica microangiopática demostrada por la aparición de los llamados esquistocitos a nivel de la lámina periférica. El hígado también se ve involucrado, y cuando la elevación de las enzimas hepáticas supera las 70 unidades internacionales por mililitro, ya sea de la TGO o de la TGP, también hablamos de un criterio de severidad, o también cuando hay alteración ya de la función renal expresada por una creatinina mayor a 1,2 miligramos por decilitro. Por lo tanto, ante los criterios establecidos de esta gestante a término, con una albuminuria y una cruz, y prácticamente en el límite de las cifras de tensión arterial, estaríamos frente a una preeclampsia leve. La hipertensión gestacional era un término que se usaba anteriormente y se refería sobre todo pues a aquellas eventualidades en la cual pues más que todo era catalogada como hipertensiones transitorias, es decir, que habían cifras tensionales altas con, mejor dicho, sin o con ausencia de proteinuria, y que generalmente aparecían periparto, es decir, muy cerca al momento del parto o en los primeros días del puerperio. Y la preeclampsia sobreagregada se refiere sobre todo a aquella clase o aquel grupo de los estados hipertensivos del embarazo en la cual una gestante que ya padece una hipertensión arterial crónica se complicaba con la aparición o el sobreagregamiento de una preeclampsia.